Dentro de todo este trabajo que ustedes realizan, bueno, hay tantas situaciones que afectan a los niños y las niñas, pero ¿qué es lo que ustedes consideran que debe de ser ya atajado, ya hoy, no mañana ni dentro de un año? Sí, dentro de todos los análisis que Plan Internacional ha hecho por la niñez, investigaciones, vemos dos áreas críticas en Guatemala donde vemos vacíos muy grandes. Una es la primera infancia, que son los niños de 0 a 5 años, porque ahí es donde tenemos el problema de nutrición crónica más grave que hay en la región, que es Guatemala. Somos el país con la tasa más alta de nutrición crónica en la región Latinoamérica y el Caribe, incluso peor que Haití. Y ahí es donde vemos que ya desde ahí, desde el nacimiento, que ya vienen con bajo peso hasta la desnutrición, eso va a tener repercusiones. Y el otro segmento que vemos muy descuidado y también con muy pocas oportunidades es la juventud, la adolescencia y la juventud. Porque hemos visto en el campo familias que con gran esfuerzo tal vez han logrado que terminen la secundaria los jóvenes o las jóvenes, especialmente las niñas. Es muy difícil que lleguen a eso y después no consiguen empleo o no tienen oportunidades de recibir algún aporte económico a sus familias. Entonces, esos dos segmentos, o sea, hay problemas de 0 a 18 años o más, pero eso si usted me dice en dónde uno debería invertir para hacer algún cambio, realmente yo diría que es en esos dos segmentos. Y si nos vamos a diferenciar aún más, la niña en comparación con el niño está en muchísimo más desventaja desde el momento de nacer por patrones culturales en donde se le da como más valor a que sea un niño o a una niña en el nacimiento, hasta cuando vemos entrada en la adolescencia, la niña es víctima de abuso sexual y hemos logrado, sí, cosas positivas. Plan impulsó mucho que se elevara la edad de matrimonio de las niñas a 18 años, antes era a los 14. Quedó una excepción en la ley que estamos todavía trabajando, pero eso ya fue un avance. Pero existen uniones forzadas de niñas todavía, en donde vemos, por ejemplo, en el 2015 que hubo 5.600 embarazos de niñas entre 10 a 14 años. Si usted mira, era más o menos 15 partos por día en niñas entre 10 a 14, 15 diarios. Y uno dice, algo no está bien aquí, porque estas niñas entran en un ciclo de maltrato y de abuso, salen inmediatamente de la escuela, por supuesto, al quedar embarazadas, y después también son incluso discriminadas por las mismas comunidades al verlas que han sido abusadas, y no necesariamente contra el abusador, que a veces son hasta líderes comunitarios. Tenemos una impunidad muy grande ahí. Tenemos un caso de una niña en un área donde trabajamos que el director de la escuela entró a su casa y la abusó sexualmente cuando los papás no estaban, una niña de 10 años. Hicimos las denuncias, se ha hecho las denuncias y le digo eso fue hace como 3 meses y todavía el director de la escuela anda libre cerca de las comunidades donde vive la niña. Incluso se atrevió a amenazar a los padres de familia, una familia muy pobre. Entonces también es bien complicado porque el sistema de protección de niñez está al revés. Aquí no se puede decir, uno siempre dice, por favor denuncie, denuncie. Tenemos que contribuir al Estado de Derecho. Esta familia hizo todo, incluso viven en una comunidad tan pobre que ir hasta el área donde estaba el juzgado, el MP y todo, nosotros tuvimos que cubrir mucho de eso porque no tenían recursos para ir. Y después no pasó nada. Y nosotros incidiendo acá también y todo, y yo decía, Dios mío, es un director de una escuela. ¿Qué le estará haciendo a otras niñas en la escuela donde él está? Esto fue un caso que nos enteramos porque es una niña apoyada por Plan y por eso... ¿En qué lugar fue eso? Eso fue en La Tinta, en Alta Verapaz. Y recurrimos, hicimos todo, no pasó nada, la impunidad quedó así. Sí le dimos nosotros con otra organización atención psicosocial a la niña porque la niña estaba muy mal. Y gracias a Dios la niña en ese sentido hemos logrado que se recupere, pero no hay justicia. Entonces yo le diría, ahí la niñez, si nosotros vemos impunidad para adultos, en el caso de la niñez eso se incrementa muchísimo más, porque no votan, porque no son importantes. Entonces sí necesitamos, ¿cómo vamos a tener un país en desarrollo? ¿Cómo vamos a salir de la situación que tenemos en Guatemala de violencia y discriminación
si no cuidamos a los niños y niñas. Yo tuve la suerte hace una semana de estar en un país europeo, estuve en Suecia, y me llamó muchísimo la atención el cariño y el respeto que le tienen a los niños y las niñas, no importa su edad. Y hacían consultas a una persona de un lugar y le contestaba con una propiedad. Yo dije, desde ese momento, desde niños y niñas en nuestro país, ¿será que respetamos, escuchamos a los niños cuando nuestros propios hijos a veces? Y creo que es mucho lo que nos falta en ese sentido, porque viene desde nosotros. Queremos sensibilizar a los guatemaltecos que tenemos que cambiar nosotros también. Siempre vemos, no, que el Estado, sí, de acuerdo, pero nosotros también, ¿qué estamos haciendo para cambiar? Por ejemplo, ese director de la escuela, ¿cómo puede estar abusando sexualmente de niñas en una escuela? Y eso le di un caso concreto, no invento ni nada, es algo que yo lo vi. Y vemos niñas embarazadas, ¿verdad? Este tema de los embarazos por abusos sexuales, como usted bien lo acaba de explicar, si no hay un alto, pues si el año pasado fueron 6,000, este año van a ser 12,000. Es terrible. Yo le digo, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué nos pasa? O sea, hemos perdido la sensibilidad. Por eso esa campaña que le comentaba que lanzamos, Infancia en Peligro de Extinción, fue cómo buscamos un término que la gente le llegue. Porque hablamos que el planeta está en extinción, que se están muriendo los osos, que se están derritiendo los polos y ahí todo el mundo se asusta. Pero ¿qué pasa con la niñez? ¿Qué está pasando? ¿Se mueren y no pasa nada? ¿Las asesinan y no pasa nada? El Estado no responde, nosotros tampoco. Tenemos que cambiar eso si queremos cambiar Guatemala. No vamos a avanzar si no lo hacemos. Bueno, vamos con los patrocinadores. Miren, este tipo de entrevistas, de verdad que a uno de periodista lo sigue conmoviendo la gran realidad de este país. Esta Guatemala, siempre lo he dicho, es una Guatemala dividida. Esta es una Guatemala de la capital y otra Guatemala que se vive afuera, donde la pobreza, la miseria y miren, la solidaridad brutal entre los machos, pues la vemos ahí. ¿Cómo puede ser posible que un director que se supone que son los que educan, los que van a crear a generaciones que nos van a sacar, abusa de una niña de 10 años y como la doctora bien dice, ahí sigue el hombre este? ¿Qué pasa con la policía? ¿Pero qué pasa con los fiscales del Ministerio Público? ¿Por qué no paramos? Y también, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? Porque aquí en la capital hemos denunciado maestros abusivos y ahí siguen, se les protege. ¿Y saben qué? Le creemos más al macho que a la víctima. Si esto no para, bueno, después no digamos que esta es la mejor sociedad porque no es cierto. Vamos a ir con los patrocinadores y regresamos en un momento.